Hace 65 años, este país se partía en dos. Y el fútbol, que se supone que te une con tu gente, también quedó partido. Dos ligas, dos selecciones, hinchas del mismo barrio que de un día para el otro nunca se volvieron a ver la cara. Hoy te voy a contar cómo el fútbol alemán vivió partido al medio durante casi 3 décadas, con un club manejado por la policía secreta más temida de Europa, un club obrero que se hizo grande resistiendo en silencio, y el partido más político que se vio en un mundial. Soy Ezequiel Daray y esto es Das Liga House, así se vive el fútbol alemán. Te invito a que te suscribas y que nos sigas en todas las redes sociales en donde estamos siempre subiendo contenido en diferentes formatos. Si te gusta este video, nos puedes seguir en todas las plataformas. Esta semana se cumplieron 65 años de la construcción del Muro de Berlín. Una historia que pude revivir de primera mano, porque no solo caminé muchas veces por Berlín, por las partes del muro que aún se guardan como memorial, sino que pude visitar el Museo del Muro y ver lo que hicieron cientos de personas para escapar de un régimen que los oprimía, cientos que pudieron, desde cavar túneles, blindar un auto con hormigón y aguantarse los balazos de los soldados, hasta volar en globo aerostático o navegar por debajo de las gélidas aguas del Mar del Norte. Y en vez de hacerte otro repaso histórico más, quiero contarte la historia desde otro punto de vista, que también conozco, lo que pasó en el césped. Vamos a hablar del Dinamo y de su relación con la Stasi, del Unión Berlín y su resistencia silenciosa, del Hertha jugando del otro lado y de aquel choque entre las dos Alemanias en el Mundial 74, que irónicamente se jugaba en Alemania. Y al final vas a entender por qué el Unión Berlín, que ya ha llegado, por ejemplo, a jugar en el Santiago Bernabéu por Champions, es en el fondo el final de esta historia. Cuando el muro se levantó en agosto de 1961, ya hacía más de una década que Alemania estaba dividida, inclusive en el fútbol. Al oeste nacía la Bundesliga en 1963, como vidriera del milagro económico de un país, o de un pedazo de país, que ya había sido campeón del mundo de selecciones en 1954. Al este de la Oberliga funcionaba con otra lógica completamente distinta. Los clubes no eran de barrios ni de hinchas, eran de fábricas, de sindicatos, del Estado. El fútbol en la Alemania comunista no servía para entretenerte, era un mensaje político. Y ahí aparece el ejemplo más extremo, el BFC Dinamo de Berlín Oriental. Ganó 10 ligas seguidas en los años 80, 10. Solo el Bayern muchos años después pudo repetir algo así, pero no fue por planificación deportiva, ni por tener un equipazo. Fue por la protección política. El club estaba ligado directamente al Ministerio de Seguridad del Estado, de la temida Stasi, y durante años se sospechó de arbitrajes, de decisiones favorables que sostenían esa hegemonía. Ganar en el este muchas veces tenía menos que ver con el fútbol y mucho más con el poder. Del otro lado de esa misma ciudad estaba el Unión Berlín, en el barrio obrero de Köpenick. Mientras que el BFC Dinamo representaba al régimen, el Unión se convirtió, sin buscarlo, en el club de los que desconfiaban del régimen. Su gente lo adoptó como un símbolo de identidad, de resistencia del barrio, de resistir al Estado. Ese espíritu de resistencia silenciosa quedó tan marcado que hoy cuando ves a un hincha de la Unión cantar en An der alten Försterei, estás escuchando un eco directo de aquella época. Una época en la que no había rivalidades. Como te contamos muchas veces aquí, había algo mucho más importante por lo que pelear para un hincha que un club rival. Escenas de hinchas de la Unión y del Hertha, en las pocas veces que se podían juntar, cantando todos unidos, emocionan. Y hoy serían imposibles de ver porque con la normalidad regresó la rivalidad histórica. Te dejo un dato, aunque te parezca extraño, ¿sabías que aunque el Hertha juega en el Olímpico y estuvo mucho más tiempo en la Bundesliga, el club más grande de Berlín, por cantidad de socios hasta por aforo, es el Unión? Bueno, un poco tiene que ver con todo lo que te venimos contando. Y hay una historia que explica mejor que cualquier estadística, la de Jürgen Sander. ¿Quién es Jürgen Sander? Bueno, nos tenemos que ir de Berlín y alejarnos del muro, pero seguimos en la Alemania dividida. Sander nació en Dortmund, pero vivió más de 50 años en Rügen, una isla en el extremo noreste,
ya del lado de la Alemania comunista después de la división. Durante las 4 décadas que Alemania estuvo dividida, nunca dejó de ser hincha del BVB. El problema es que no tenía forma de verlo. La única conexión que le quedaba era la radio, pero sintonizando a escondida emisores como el Deutschlandfunk o el RIAS, porque hacerlo estaba directamente prohibido. Solamente un partido esquivó la censura, la final de la Recopa de Europa de 1966. Dortmund-Liverpool se transmitió por la televisión estatal del Este por error. Jürgen dice que esa noche sintió por primera vez en su vida lo que era estar en las nubes. Y aquella noche el Borussia Dortmund se transformó en el primer equipo alemán en ganar un torneo europeo. Hoy Jürgen sigue viviendo en Rügen y sigue siendo hincha del Dortmund y lidera un club de fans que hace el viaje más largo por toda Alemania para llegar al estadio, casi 8 horas en cada partido. Pero si hay un momento que resume todo esto, es el 22 de junio de 1974, en pleno mundial jugado en Alemania Occidental. Por única vez en la historia, la RDA y la RFA se enfrentaban en una cancha y ganó el Este, 1-0 con un gol de Jürgen Sparswasser. Algunas curiosidades. Las dos Alemanias coincidieron en el mismo grupo, pero sería Alemania del Este la que clasificaría primero, propinándoles a la poderosa Alemania del Oeste la única derrota en un torneo en el que ganó todos los demás partidos, incluyendo la final. Fue un resultado deportivo menor, porque ya no definía nada grande para ninguno de los dos, pero se convirtió en un símbolo político que nadie olvida, más fuerte que el fútbol alemán, en plena Guerra Fría. Y en noviembre de 1989, gracias a Dios, cayó el muro, y en octubre del 90 Alemania se reunificó. Pero el fútbol tardó un poco más. La Oberliga de la RDA se terminó de jugar en esa temporada en forma separada. Fue recién en 1991 que los primeros clubes del Este, el Hansa Rostock y el Dinamo Dresde, debutaron en la Bundesliga unificada. La Bundesliga se llevó temporalmente a 20 equipos para incorporar a 2 del Este. Pero aún así la gran mayoría de los clubes del Este desaparecieron rápidamente de la elite en pocos años. No podían competir contra el poder económico del Oeste, como en la realidad. Recién décadas después, con el ascenso de la Unión Berlín a la Bundesliga y hasta llegar a jugar competencias europeas, un club nacido del otro lado del muro volvió a pelear de igual a igual con cualquiera en Alemania. 65 años después de aquel muro, el Unión Berlín, el club que resistió el silencio del otro lado de la ciudad, hoy compite de igual a igual con cualquiera en Alemania, está en la Bundesliga y hasta se dio el gusto de jugar en el Bernabéu. Hoy está trabajando para ampliar y remodelar su estadio, porque le queda chico. Esa es para mí la mejor prueba de que esta historia no quedó en 1989. Sigue viva cada vez que un equipo sale a la cancha, que la Unión sale a la cancha. ¿Conocías esta historia? ¿Hay algún club de tu país que haya salido o haya tenido una situación parecida? ¿Postergado o beneficiado políticamente? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó este repaso, en el canal tenés muchas más historias como la que te contamos hoy. Y te invito a seguirnos, a suscribirte y también a seguirnos en todas las redes sociales en donde siempre estamos subiendo contenido en diferentes formatos. Soy Ezequiel Daray y esto fue Das Liga House. Te espero la semana que viene con otro podcast, pero con una novedad. A partir de la semana que viene, desde el estadio, porque vuelve la Bundesliga y lo estaremos haciendo desde Dortmund. Así que ahí te espero el próximo fin de semana. Yo me despido y como siempre les digo, cuídense y auf Wiedersehen.